Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Buenas noches maestra, buenas noches compañeros. En esta oportunidad nosotros le vamos a presentar el cuento El Vencedor. Para poder empezar les tengo con una frase. El aprendizaje y la resiliencia nacen de las batallas difíciles. En cada desafío tenemos una oportunidad para poder crecer. César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892. Él viene de una familia mestiza, es el menor de 11 hermanos. La mayoría de sus cuentos, César Vallejo nos relata la diferencia que hay en la sociedad. Su atmósfera familiar influyó bastante en el tema de los cuentos, de las obras que él tenía. Vallejo en el trayecto de su vida pasó 112 días en la cárcel. Esas vivencias influyó bastante para poder escribir su obra Trilce. Vallejo, gran defensor de la igualdad social, nos relata en todas sus obras las carencias que tenía en la sociedad. El cuento El Vencedor fue escrito cuando él vivía en Europa y fue publicado póstumamente después de su muerte. Este cuento nos relata las desigualdades sociales que existía en la sociedad en esa época. Asimismo, en ese momento que él escribe el cuento El Vencedor, el mundo estaba tensionado por la Segunda Guerra Mundial. César Vallejo murió un 15 de abril, un Viernes Santo, en 1938, en la ciudad de París. Más allá de la historia que narra, El Vencedor César Vallejo ofrece una perspectiva clave sobre los aspectos sociales y culturales presentes tanto en la realidad de su época como en la propia narrativa. Para entender mejor el cuento hay que situarnos en el Perú de inicios del siglo XX, un país marcado por grandes diferencias entre los que tenían dinero y los sectores más pobres, sumando a una política inestable que afectaba la vida de todos. Este contexto es el motor que define a los personajes. En el aspecto social, el cuento es un reflejo de una sociedad dividida porque los personajes mantienen tensiones y barreras basadas en su origen, demostrando que la falta de unión en el país se repite en sus relaciones personales. En lo cultural, el relato expone los valores de la época donde imperaba la necesidad de ser reconocido y ser el mejor, lo cual obliga a los personajes a competir ferozmente para no ser invisibles. En lo económico, la diferencia entre los personajes siendo uno rico y otro pobre. Y en lo político, la inestabilidad nacional del Perú de esos años genera un ambiente de incertidumbre donde la lucha por el poder y el miedo al cambio influyen directamente en la conducta autoritaria o defensiva de los protagonistas. Estos elementos demuestran que El Vencedor no solo es una historia, sino un reflejo fiel de su tiempo, donde las desigualdades y el entorno social de aquel Perú que moldearon inevitablemente el comportamiento
Cuando continuamos con la exposición, hablaremos sobre estas problemáticas, el enfrentamiento entre juncos de Cancio. Todo comienza cuando surge una rivalidad entre los compañeros de escuela. La discusión va aumentando hasta convertirse en una pelea física. Esta situación genera tensión entre los estudiantes y pone en peligro la integridad de los dos niños. Animan la pelea y hacen comentarios que aumentan la agresividad, contribuyendo a que el problema sea grave. Bueno, continuando con la tercera problemática, vamos a hablar sobre conflicto emocional del vencedor. Aunque Junco logra derrotar a Cancio y es considerado el ganador de la pelea, no siente alegría ni satisfacción. César Vallejo presenta la pelea entre Juncos, un niño pobre y descalzo, y Cancio, un niño de familia acomodada. Esta diferencia económica evidencia una situación de desigualdad social que afecta las relaciones entre los personajes. La obra muestra cómo las diferencias de clase están presentes desde la infancia y generan formas de exclusión y discriminación. La problemática se relaciona con el ODS 10, reducción de las desigualdades, porque el cuento refleja las brechas sociales y económicas entre personas que no cuentan con las mismas oportunidades ni condiciones de vida. Juncos representa a los sectores más vulnerables, mientras que Cancio simboliza a quienes poseen mayores privilegios sociales. Asimismo, se vincula con el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, ya que la historia muestra cómo la violencia es aceptada y alentada por los demás estudiantes como una forma de resolver conflictos. La pelea entre ambos niños evidencia la ausencia de mecanismos de diálogo y convivencia pacífica. El desenlace, donde Juncos llora a pesar de haber ganado, sugiere que la violencia no conduce a una verdadera solución ni genera bienestar. En cuanto al rol del estudiante universitario en el logro de los ODS 10 y 16, el estudiante universitario cumple un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. En relación con el ODS 10, reducción de las desigualdades, puede promover el respeto hacia la diversidad, rechazar cualquier forma de discriminación y participar en actividades que favorezcan la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su origen social, económico o cultural. Respecto a lo de ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, el estudiante debe fomentar una cultura de diálogo, respeto y resolución pacífica de conflictos dentro y fuera de la universidad. También puede contribuir mediante la participación ciudadana, la promoción de los derechos humanos y el ejercicio de valores como la honestidad, la responsabilidad y la justicia. De esta manera, se convierte en un agente de cambio capaz de impulsar el desarrollo sostenible y fortalecer la convivencia democrática. Buenas noches maestra, compañeros todos. Mi nombre es Luz Matos. Estoy de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo. Pues después de leer El Vencedor, me di cuenta de que ganar no siempre es hacer el bien. A veces alguien puede ganar una pelea o una competencia, pero si lo hace siendo injusto o haciendo sentir mal a los demás, ¿de verdad crees que es un vencedor? Yo creo que no. Por eso, una de las primeras cosas que debemos de hacer es respetarnos más unos a otros. Todos somos diferentes, todos pensamos distinto y eso está bien. No necesitamos pelear, discriminar solo porque no es igual a nosotros. Otra cosa es aprender a conversar. Muchas veces los problemas se inician porque nadie quiere escuchar, todos quieren ganar y tener la razón. En cambio, si hablamos con calma, buscamos una solución juntos, evitamos muchos conflictos. También debemos de dejar de competir por todo. En lugar de pensar en quién gana y quién pierde, sería mejor apoyarnos unos a otros y trabajar en equipo. Cuando cooperamos todos salimos beneficiados. Además, desde muy pequeños debemos de aprender los valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la empatía. Así entendemos
que es un verdadero vencedor. No es quien gana a los demás, sino quien actúa haciendo el bien y ayuda a construir un mejor mundo. Por último, todos podemos aportar con pequeñas acciones, como ayudar a quien lo necesita, respetar las normas y participar para mejorar nuestra comunidad. Porque los grandes cambios empiezan con pequeños gestos de cada persona. Muchas gracias. Leyendo el cuento vencedor, me di cuenta que al final nadie gana realmente con la violencia. Aunque Juncos gane la pelea física, terminaron llorando y sintiéndose mal. Siento que esta situación se relaciona bastante con la ODS 16, Paz y Justicia, porque nos demuestra que resolver los problemas a golpes no sirve de nada y solo termina lastimando a ambas partes, incluso al que supuestamente gana. También creo que toca la ODS 10 de las desigualdades, porque toda esta tensión que hay entre los niños viene de sus diferencias de clases sociales. Como reflexionan al final, el cuento nos deja pensando en que si queremos mejorar como sociedad, tenemos que dejar de usar la violencia para creernos superiores y aprender a ser más empáticos en nuestro día a día.